Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. El programa de hoy será dedicado al tema sobre las músicas evangelizadoras en las reducciones jesuítico-guaraníes de Paraguay en los siglos XVII y XVIII. Para ello, utilizaremos una entrevista con la pianista e investigadora chilena Débora Singer, basada en su artículo "Y señalen 6 u 8 cantores con que se solemnicen las fiestas, músicas evangelizadoras en las reducciones jesuítico-guaraníes del Paraguay en los siglos XVII y XVIII". Al inicio de su artículo propone lo siguiente, y lo cito. Una de las primeras instrucciones que el provincial de la Compañía de Jesús en el Paraguay dio a los misioneros de la orden fue crear una capilla musical de cantores en las recién fundadas reducciones de guaraníes. El objetivo era solemnizar el culto durante las fiestas más relevantes de la iglesia y a la vez capturar el interés de los neófitos. Así comenzó una aventura que hasta el día de hoy resulta fascinante, tomando en cuenta la excepcionalidad de este proyecto que se llevó a cabo en el período en que América sufría los devastadores efectos de la conquista y colonización española. Las reducciones eran poblados en los que residía un promedio de 2.000 a 4.000 indígenas, quienes vivían sometidos a un orden cotidiano cuidadosamente pautado por los misioneros de la Compañía de Jesús. El régimen de semienclaustramiento tenía el propósito de proteger a los nativos de los peligros externos y facilitar su evangelización. Pero dado el modo de vida que llevaban y el sistema productivo que los misioneros implementaron, el proyecto apuntaba más bien hacia la occidentalización de las comunidades autóctonas. Si bien es cierto que las reducciones constituyen un complejo modelo de desarrollo que merece ser estudiado desde múltiples puntos de vista, en esta ocasión me referiré específicamente a la música importada de Europa y la forma en que fue utilizada como herramienta para remodelar a los sujetos indígenas. La autora de esta cita, Débora Singer, nos amplía. Bueno, la verdad es que es un tema muy apasionante porque nosotros como occidentales tenemos la tendencia a pensar que nuestra música occidental es universal y lo cierto es que no. Lo cierto es que ciertamente las culturas del mundo tienen algunas maneras de expresarse musicalmente, pero no hay una música que sea válida para todos o que les llegue a todos de igual manera. Entonces el fenómeno que se dio en América es que en este caso que yo trabajo, los misioneros trajeron la música europea para instaurar el culto religioso católico como se hacía en Europa y asumieron que esa música los cautivaba hasta el alma e incluso sacarles lágrimas. En realidad, a mi modo de ver, no necesariamente es que la música los cautivó y los dejó maravillados, sino que probablemente puede haber sido una sorpresa similar a la que tendríamos nosotros si llegaran extraterrestres con su música, que no necesariamente nos va a emocionar, pero sí nos quedaríamos, ¿verdad?, sorprendidos de escuchar algo así. Esa respuesta fue lo que les hizo pensar a los misioneros que la vía más rápida y más efectiva para la evangelización era la música. Entonces así se produjo esta suerte de importación de las prácticas musicales europeas en el contexto religioso en entornos indígenas, que es lo que vemos concretamente en las reducciones de los guaraníes en la provincia jesuítica del Paraguay, que es el tema que yo he desarrollado bastante. En su artículo, Singer se enfoca en los 3 aspectos de la música de especial relevancia para la Compañía de Jesús. Lo cito. El rol de la música de la inculcación de los valores occidentales, sentido del orden, disciplina y sumisión ante la autoridad.
la influencia de la música europea en el modo de percibir el tiempo y el espacio, y por último la redefinición de las sensibilidades otras para orientarlas hacia la estética occidental y despertar así la devoción cristiana. Tenemos que pensar que una de las diferencias que hay en la cultura importada por los europeos versus el modo de vida, en este caso de las comunidades tupí-guaraní, era la percepción del tiempo. El tiempo en la cultura guaraní no está compartimentado como en nuestra cultura, que estamos acostumbrados a levantarnos a cierta hora, a tal otra hora tomamos el desayuno, después sabemos que tenemos que empezar a trabajar. Esa noción del tiempo no existía, con lo cual se producían muchos conflictos, porque los misioneros y los conquistadores en general argumentaban que los indígenas eran unos grandísimos vagabundos, indolentes, que no estaban acostumbrados al trabajo. Y lo que pasa es que era una noción distinta de lo que es el trabajo, de lo que es cumplir con las responsabilidades cotidianas y precisamente esta segmentación de los espacios durante el día. Entonces, digamos que lo que implementaron los misioneros en estas reducciones, que como bien dices, tenían promedio unos 2.000, 3.000 ya, 4.000 ya no les gustaba mucho y más bien ahí daban la disposición de fundar una nueva reducción y trasladar a la mitad de la población para que no se saliera de control. Pero digamos que parte del desafío era construir precisamente esta noción de orden cotidiano, y para eso el sonido jugó un rol fundamental a través de la campana. La campana, por excelencia, era el signo sonoro que iba marcando los tiempos, el tiempo de levantarse, el tiempo de ir al rezo, el tiempo de ir a trabajar o al colegio, después el tiempo de la misa y así sucesivamente. Entonces el orden cotidiano dominado o digamos establecido por la campana, que era el signo sonoro. Aparte de eso, por supuesto que había tambores, chirimías que también llamaban a la oración, pero el sonido digamos que cumplía una función importante. Ahora bien, en cuanto a la música lo que tenía, digamos, la función era despertar devociones, porque había que cristianizarlos, pero de una manera efectiva y además que ellos creyeran, o sea, que no fuera solamente de la boca para afuera, sino que lo interiorizaran. Y el sonido, junto a muchas otras prácticas estéticas, porque también tenemos que pensar que la música no actuaba sola, sino que actuaba en todo un entorno que se veía mucho en el ceremonial, donde teníamos, por ejemplo, el aroma del incienso, el sonido, ya vimos, de la música, de la campana, también la vista, ¿verdad? Ver la imaginería religiosa, la sensación de estar en un espacio tan grande como la iglesia, o sea, todos estos estímulos sensoriales tenían por fin despertar emociones y esas emociones eran las que finalmente conducirían a la fe y, por supuesto, a la práctica cotidiana del cristianismo, con lo cual se occidentalizaba a estas subjetividades indígenas. En palabras anteriores, Débora menciona el sonido de una campana, que cumplía un rol básico, puesto que marcaba el inicio y término de cada actividad. El inicio de la misa, el catecismo, el trabajo, el rosario, las comidas, etc. Es decir, la campana funcionaba en el sentido de orden y control del tiempo. El tema de cómo los indígenas percibían sonidos abarca parte de su artículo. Uno de sus capítulos se titula Sonidos transgresores y sonidos negociados.
Correcto, porque en las misiones o reducciones también les llamaban, porque recordemos que en el lenguaje de la época reducir significaba congregar. Entonces había que congregar a estos indígenas que estaban esparcidos por el monte en pueblos, guiados por dos misioneros que les iban a mostrar el camino y que ellos iban a adoptar el modo de vida occidental. La campana era el símbolo por excelencia del dominio extranjero y tal es así que la primera reducción en el Paraguay fue fundada en 1609 y a partir de ahí en todo el siglo XVII, sobre todo en la primera mitad, hubo varios levantamientos, o sea, no es que ellos graciosamente se adaptaron de buenas a primera. Y es interesante que uno de las reacciones que había era precisamente en contra de la campana, destruían la campana como signo del colonizador. Sin embargo, y en esto hay que reconocer que la orden jesuita fue muy flexible porque se dio cuenta que para que el proyecto tuviera éxito había que entrar en el campo de la negociación. Y precisamente las prácticas artísticas a través de la performance, o sea, la ejecución, era lo que posibilitaba esos espacios de negociación en que se iban presentando, ya sea prácticas ancestrales, indígenas, junto con las nuevas prácticas adoptadas de Europa. Por ejemplo, tenemos el caso de las fiestas dedicadas a una advocación religiosa en que se bailaba en honor del santo, con música, por supuesto, de la iglesia. Sin embargo, el misionero, esto descrito por el mismo misionero en una de sus cartas, ponía cascabeles en los pies de ellos porque a ellos les encantaba el sonido estridente, dice él, de los cascabeles, esas sonajas que se ponían en los pies. Y aquí vemos cómo ciertos sonidos que remitían a prácticas antiguas se van incorporando en estas nuevas ceremonias católicas y van generando algo distinto de lo europeo, algo nuevo. Por otra parte, también tenemos el sonido de la famosa maraca. Nosotros estamos acostumbrados a que la maraca es un instrumento, digamos, uno de los accesorios de percusión que utilizamos mucho cuando hacemos ritmos latinos, ¿verdad? Pero en el contexto indígena, la maraca más bien es un instrumento ritual. La maraca es utilizada por el país, digamos, por el chamán, por el líder religioso, ya sea para establecer contacto con el mundo sobrenatural o también para purificar un espacio en unión con el tabaco. O sea, ve los signos, todos estos estímulos sensoriales, ¿verdad? El aroma del tabaco, el ruido de la maraca y la ceremonia, el acto que se realizaba. Sin embargo, en el friso de la sacristía de la iglesia de la Santísima Trinidad del Paraná, que está en Uruguay, hay una serie de ángeles músicos como estos que se ven mucho en las catedrales europeas. Se ve el ángel con el violín, un ángel tocando la chirimía, otro tocando el órgano, y de pronto aparece un ángel con una maraca. Entonces, vemos aquí que la maraca está equiparada a los instrumentos musicales, aquellos que se combinan para hacer música. Sin embargo, tendríamos que pensar qué veían los guaraníes cuando levantaban los ojos y veían el friso y veían a un, digamos, ángel, un ser humano, una persona que tenía una maraca en la mano. Aquí hay signos que están remitiendo a significados antiguos que se escapaban del control de los misioneros. La posición inteligente de los misioneros de la Compañía de Jesús se refleja no solamente en la permisibilidad e incorporación de los instrumentos indígenas en las actividades religiosas de las reducciones,
sino en otras prácticas, tales como utilizar los lenguajes nativos en las composiciones escritas en los estilos musicales europeos. Efectivamente, en las ceremonias se cantaba ciertamente en latín, pero los misioneros descubrieron, y esto no solamente los misioneros jesuitas, si uno ve por toda América, y no solo en las reducciones, o sea, lo que llamamos misiones, sino también en los llamados pueblos de indios, se cantaba en la lengua de ellos. Más bien la iglesia promovía que todos los misioneros aprendieran las lenguas locales para que pudieran hacer un catecismo en lengua local y que los cantos, los rezos se hicieran en la lengua local para que ellos entendieran lo que estaban haciendo. En ese sentido, es muy interesante que hubiera cantos en guaraní con los sentidos occidentales, o sea, cantándole a la Virgen María o cantándole al Niño Jesús, es como una manera de aproximar la fe a través de la lengua. Pero aquí también hay que tener cuidado con algo, porque el canto iba con los instrumentos, ¿correcto? Ellos tenían sus propios instrumentos, que eran las flautas de caña, por ejemplo, y los jesuitas tenían una muy mala impresión de esos instrumentos que llaman viles o rudos, y más bien en los espacios fuera del control de la iglesia, digamos afuera, cuando estaban libres, observaban que de pronto los llamados flauteros, o sea, estos chiquitos, estos muchachos que tocaban todas las piezas que se tocaban en misa, ya sea motetes o bien zarabandas, piezas europeas con esos, comillas, viles instrumentos, lo cual lo consideraban espantoso porque era una manera de degradar la música europea. Así se va produciendo esta suerte de desplazamiento, diría yo, desplazamiento de la música, porque la práctica se desplaza del lugar original donde debía ejecutarse, que era la iglesia, sale afuera a los espacios libres y es interpretada con instrumentos locales, por indígenas locales y en otros contextos que nada tienen que ver. Es una manera de hacer una transgresión, digamos, camuflada o darle una relectura a la música occidental con los instrumentos locales. En el programa de hoy conversamos sobre las músicas evangelizadoras en las reducciones jesuítico-guaraníes del Paraguay en los siglos XVII y XVIII con la pianista e investigadora Deborah Singer, basada en su artículo y señalen 6 u 8 cantores con que se solemnicen las fiestas. En dicho artículo, Singer alude a que en las reducciones jesuítico-guaraníes, la instrucción musical fue de la mano con el proceso de evangelización. El tipo de música que se enseñaba dependía en gran medida del origen del misionero. Creo que es muy importante que tengamos siempre en mente que la música cumplía un papel funcional, digamos. La música era creada no para el disfrute, no para lucir al compositor, era simplemente para cumplir las funciones del culto en el ámbito de la iglesia. Los primeros misioneros que llegaron efectivamente eran de origen español y España era un país que estaba muy ligado a su tradición musical en la línea de Palestrina y de la tradición franco-flamenca. O sea, los compositores que estaban en la corte de los reyes católicos y de Carlos V, de alguna manera impusieron una impronta que se reprodujo
en Latinoamérica. Y así fue como la música era la música renacentista con notación no mensurada, la que conocemos, que no está en nuestro sistema tonal, que era la que se cantaba en los servicios religiosos, en la misa, en los oficios de víspera. Y cuando llegaron los misioneros de habla alemana, se produjo una diferencia porque ya ellos estaban más familiarizados con el nuevo estilo barroco que está sustentado en el sistema tonal, con una construcción armónica digamos, tónica y dominante, como los polos que montan la música, y además con un bajo continuo que opera como fundamento de principio a fin de la pieza. El ejemplo que tenemos más concreto es de este misionero tirolés Antonio Sepp, o Anton von Sepp, que él llegó y quedó horrorizado. Decía, la música que se hacía acá era de los tiempos del Arca de Noé. No conocen nada, sus notas son todas blancas, no tienen un bajo que dé soporte. Entonces él hizo una suerte de adaptación de la música, la renovó, él transcribió mucha música que traía, que ya recordaba de memoria los compositores de la época, Melchior Glettler o Heinrich von Bieber y otros, y él mismo también. O sea, los jesuitas, hay que recordar que llegaban con una preparación en todos los campos y uno de ellos era la música. O sea, estaban capacitados para hacer sus propias obras, las hacían esta vez en el sistema tonal, y aquí se encontraron con un problema, que notaron que los indígenas no tenían el color vocal para cantar el bajo, o sea, ser barítono. Y ellos decían, necesitamos este soporte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una manera era a través del bajón, que es este instrumento que antecedió al fagot, y después también cuando ya entró el fagot. O sea, instrumentos que dieran las notas más graves para que equilibraran esta construcción armónica que era la que estaban buscando. Y por cierto, la armonía, también tener en cuenta, ¿verdad? La armonía de la música, equipararla con la armonía del cosmos y la armonía de este sistema que ellos estaban desarrollando al interior de las reducciones. A continuación, me gustaría proponer unos ejemplos musicales que realizó el antropólogo León Cadogan en años recientes. Asimismo, como menciona Deborah Singer, estos trabajos constituyen a definir continuidades y discontinuidades en las prácticas tradicionales de su cultura.
México. Acabamos de escuchar unos ejemplos musicales de las tradiciones e himnos ancestrales vía guaraní, los cuales fueron realizados por el antropólogo León Gadogán. En el programa de hoy conversábamos con la pianista e investigadora chilena Débora Zinger, basada en su artículo "Y señalen 6 u 8 cantores con que se solemnizan las fiestas. Músicas evangelizadoras en las reducciones jesuítico-guaraníes del Paraguay en los siglos XVII y XVIII. En este programa me ayudó Fabiola Cordero González en la lectura de algunos textos. La grabación y edición del programa es de Paolo Marín Castro. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica presentaron el proyecto Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Producción: Ekaterina Chatsky.